A ver, escucho tu pregunta. Quería Ay, estar segura si el reglamento contractual está compuesto por normas imperativas y dispositivas, y si es que solo las que son inmodificables son las dispositivas más no las imperativas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, porque sí, me perdí un poco en esa parte. Quería sí, estar sí. segura si Las que no restringen la libertad, no limitan o impiden el ejercicio válido del poder de autorregulación son las normas dispositivas. Por ejemplo, en una compra-venta, el precio, ¿cómo se paga? La ley establece, el Código Civil, ¿no?, que se paga al contado. Pero esa es una norma dispositiva. Si las partes quieren que el precio se pague a plazos, estipulan un término contractual, se paga a plazos. O ¿cuándo se entrega el bien vendido? La ley establece que se entrega inmediatamente después de celebrar el contrato. Pero si las partes quieren que el bien se entregue a los 30 días, 60 días, 90 días de celebrar el contrato, estipulan eso. Y en uno y otro caso, forma de pago del precio, oportunidad de entrega del bien, estaríamos ante términos contractuales, porque estaríamos ante reglas creadas por los contratantes al celebrar ese hipotético contrato de compra-venta. Y términos contractuales, en consecuencia, que gozarían de la protección de inmodificabilidad que les da la Constitución. Por lo tanto, si después de celebrado el contrato se modifica la ley y se establece que el plazo para entregar el bien vendido es tal, o la forma del pago del precio es tal, esas disposiciones no afectarían la vigencia de los términos contractuales ya estipulados por los contratantes. Pero el reglamento contractual contiene pues estos términos contractuales, contiene las normas imperativas y contiene las normas dispositivas. Y los que gozan del beneficio, digamos, constitucional de la inmodificabilidad son únicamente los términos contractuales. Bien, continuemos. Y veamos ahora cómo repercute esta regulación constitucional que trae la Constitución del 93 sobre el Código Civil. Se ha querido ver una colisión entre lo establecido en este primer párrafo del artículo 62, puntualmente en la regla de la inmodificabilidad, y lo que regula el artículo 1355 del Código Civil. Se ha querido ver una colisión y se ha concluido, quienes han visto esa colisión, como consecuencia de ello, en una suerte de derogación tácita del artículo 1355 por la Constitución. Derogación que tendría su fundamento en la jerarquía normativa. La Constitución obviamente tiene una jerarquía superior a la del Código Civil, que tiene una jerarquía legal, o en todo caso, una colisión que termine en la derogación del 1355 porque el 62 es una disposición normativa posterior en el tiempo. ¿Existe tal cosa? ¿Hay una colisión entre estos dos dispositivos normativos? Yo me sumo a los que piensan que no. Que la materia de la Constitución, el 62, es una, y la materia del 1355 del Código Civil es otra.
El Código Civil de lo que se ocupa es de regular límites al contenido de los contratos. ¿Qué cosa dice ese 1355? Dice, la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Este es un texto que está desde el origen en el Código Civil, es decir, desde el 14 de noviembre de 1984. Y compatible con lo que era el pensamiento de la época sobre el régimen de los contratos. Compatible con el llamado intervencionismo o dirigismo contractual. El Estado intervenía en los contratos, estableciendo límites al ejercicio de la autonomía y de la libertad. De modo tal que el poder de autorregulación de los contratantes podía verse disminuido en la medida en que se establecían como contenido del contrato normas imperativas impuestas por el ordenamiento jurídico. La libertad contractual en este caso, es decir, la libertad de elegir términos contractuales, obviamente de ese modo quedaba restringida. El dirigismo contractual o intervencionismo contractual, el limitar el contenido de los contratos o limitar la autonomía privada y la libertad de contratación, no es algo que colisione con el régimen constitucional del contrato privado. Como que no sintoniza cabalmente con la ideología que inspira la Constitución, ese dirigismo. Pero no colisiona al punto de entenderlo como contrario a disposiciones constitucionales. Creo que la aprobación de disposiciones legales que intervengan en el contenido de los contratos hoy no es inconstitucional. Podemos discutir sus bondades, pero su constitucionalidad, me parece a mí, estaría fuera de debate. Nada obsta para que por ley el contenido de los contratos se vea limitado. El contenido en el sentido de aquello que los contratantes libremente pueden estipular. Así, por ejemplo, nada obsta para que se apruebe una disposición legal que modifique el régimen del arrendamiento y establezca reglas idénticas o parecidas a las que tuvieron vigencia en otra época. Establezca reglas como, por ejemplo, la regulación en un determinado sentido de la duración del arrendamiento, nada obsta. Puede que una regulación que establezca, como señalaba, una regla según la cual todo contrato de arrendamiento de casa-habitación es uno de duración indeterminada, puede que se le vea como inconveniente desde el punto de vista económico. Puede que lo sea. Me inclino a pensar que lo sería. Pero no creo que sea inconstitucional. De eso es de lo que trata el artículo 1355. En sintonía con esa manera de ver el contrato privado como un contrato respecto de cuyo contenido el Estado puede intervenir estableciendo límites a la autonomía privada y a la libertad de contratación, es de lo que trata el artículo 1355. Por ley se puede establecer ello. Claro, el 1355 dice que
la ley puede establecer esos límites del contrato siempre que atienda a consideraciones de interés social, público o ético. O sea, puede limitarse el contenido del contrato por ley en atención a esas consideraciones. Me pregunto yo, ¿y qué sucede si la ley que se aprueba, estableciendo limitaciones al contenido del contrato, se hace sin tener ninguna de estas consideraciones? Es decir, no responde a consideraciones de interés social. Vaya usted a saber exactamente en qué consiste esto. O no responde a consideraciones de interés público o a consideraciones éticas. ¿Qué pasa si hay una ley que limita el contenido de los contratos, pero sin atender a alguna de estas consideraciones a las que hace referencia el artículo 1355? ¿Qué pasa con esa ley? Bueno, lo que pasaría es que esa ley estaría colisionando con lo que dispone el artículo 1355. Solo que el artículo 1355, examinando esa colisión, aparece como otra ley. Es decir, una ley chocando con otra ley. Y si hay una colisión entre leyes, ya nosotros sabemos qué es lo que pasa. Que esa colisión no va a pasar de ser una colisión aparente, que se resuelve aplicando los principios técnicos correspondientes. Por ejemplo, el principio de temporalidad. La nueva ley que limitaría el contenido de los contratos sería una ley posterior en el tiempo a esta, a la del 1355. Y siendo posterior en el tiempo, una colisión la termina ganando la nueva ley. Por lo tanto, esta limitación que establecería el 1355 no resultaría vigente, porque podría ser dejada de lado por la nueva ley. O la colisión podríamos resolverla, si fuera el caso, aplicando el principio de la especialidad, entendiendo el 1355 como una ley de carácter general y la nueva ley que se aprueba sin invocar o sin sustentarse en alguna de estas consideraciones, pues sería una ley especial. Y la colisión es más que aparente, porque en rigor no hay, en la medida en que, siendo disposición general una, el supuesto de hecho sobre el que se construye la norma es así general, y especial la otra, el supuesto de hecho sobre el que se construye la norma sería especial. No habría en rigor colisión, y si insistiéramos en que hay colisión, pues primaría la ley especial sobre la ley general. Es decir, de lo que trata el 1355 es de la limitación legal del contenido de los contratos. Es decir, de la limitación por la ley de la autonomía privada y la libertad de contratación. Y el régimen constitucional que hemos estado revisando hasta aquí, el que hemos encontrado en el inciso 14 del artículo 2, así como el que hemos encontrado hasta ahora en el artículo 62, es un régimen que protege la autonomía privada, la libertad de contratación, las tutela de una manera especial, pero concibiendo una y otra como limitadas.
La autonomía privada es limitada. La libertad de contratación es limitada. Limitada por la Constitución y la ley. Por lo tanto, no es incompatible con el régimen constitucional del contrato la existencia de leyes que limiten la autonomía privada y la libertad de contratación. Y el 1355 dice en qué casos la ley puede limitar la autonomía privada y la libertad de contratación. Entonces, no hay colisión constitucional. Menos hay esa colisión si queremos encontrarla entre el artículo 1355 y esa segunda disposición del primer párrafo del artículo 62. Esa que le da la protección especial a los términos contractuales con la inmodificabilidad. No hay ninguna colisión allí porque los temas de uno y otro son claramente diferentes. Repito, el tema del 1355 es la limitación del contenido del contrato. El del artículo 62 es la protección especial de los términos contractuales válidamente estipulados. Es decir, términos estipulados dentro de los límites ya establecidos para el contenido de los contratos. Dos regulaciones diferentes. Caminan por rutas paralelas, no chocan, no colisionan. Por ende, querer ver aquí una derogación tácita por la disposición constitucional del artículo 1355 de la ley, no lo entiendo. Salvo que se quiera leer el artículo 1362 como uno que limita la limitación por parte de la ley del contenido de los contratos, y eso no es así. Al protegerse los términos contractuales, al no permitir que los términos contractuales vayan a ser afectados por leyes o disposiciones de cualquier clase, no quiere decir que se tengan límites para aprobar leyes o disposiciones de cualquier clase. O proscripción de aprobar límites al contenido de los contratos por las leyes. No me parece que haya tal cosa. Debiera agregar, sin embargo, que aunque por un lado no veo colisión entre el artículo 1355 y el artículo 62 de la Constitución, por otro lado no veo utilidad práctica en lo dispuesto por el artículo 1365, que en rigor no contiene una norma, sino una declaración de buena voluntad, porque lo que está estableciendo el 1355 es, por ley, establecer los límites de la ley. Y no es posible que una ley limite otra ley. Una disposición constitucional, en la medida en que es jerárquicamente superior a la ley, puede limitar la ley. Una disposición constitucional, efectivamente, que recoja el texto del artículo 1355, limitaría la ley, de modo tal que no se podrían aprobar leyes que limiten el contenido del contrato si no es atendiendo a consideraciones de interés social, público o ético. Porque la disposición constitucional doblegaría a una ley que se aparte de esas consideraciones. Pero siendo una disposición legal, lo dispuesto por la otra ley, pues,
simplemente si colisiona con la anterior, la deja sin efecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Por un lado, la autonomía privada y la libertad de contratación son limitables por ley. Son limitables por ley. Por ley inspirada en la regla del artículo 1355 o no. Son limitables por ley. Pero una vez actuadas, autonomía privada y libertad de contratación, particularmente actuada la autonomía privada mediante la creación de términos contractuales, estos gozan de una especial protección constitucional, la inmodificabilidad. Para terminar este punto, esa inmodificabilidad es irrestricta. En ningún supuesto la disposición posterior, la disposición legal, que colisione con términos contractuales, en ningún supuesto podrá doblegarlos. El Tribunal Constitucional, en las pocas oportunidades en las que ha tenido que vérselas con los alcances del artículo 62, ha hecho una lectura restrictiva del mismo, señalando que esto de la inmodificabilidad de los términos contractuales debiera ser leído dentro del contexto de los derechos fundamentales. De modo tal que si esos términos contractuales que se busca proteger terminan colisionando con derechos fundamentales de las personas, debieran ceder ante estos. De modo tal que la inmodificabilidad no resulta ser irrestricta, sino limitada por una eventual colisión que se pueda presentar con los derechos fundamentales. Discutible, pero ha desarrollado esa línea de argumentación. El segundo tema que encontramos en el artículo 62 es un tema igualmente controversial en estos días y probablemente lo sea más en los que vienen. Tiene que ver con el régimen de los contratos ley. Digamos, el régimen de los contratos ley ya estaba instalado en el Código Civil antes de ser acogido por la Constitución. El régimen de los contratos ley, que de una u otra manera tiene que ver con la autonomía privada, estaba desde el origen del Código Civil en el artículo 1357. Y de allí lo acoge la Constitución. ¿Qué decía el 1357? ¿O qué dice el 1357 del Código Civil? Porque está vigente. Dice, por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. Téngase presente algo. Cuando se redacta este texto del 1357, cuando entra en vigencia el Código Civil con este texto del 1357, en el Código Civil y en la Constitución vigente en ese momento, no hay una regla como la que hemos estado comentando,
que protege la inmodificabilidad de los términos contractuales. Ante esa ausencia, se vio la necesidad de establecer un tratamiento especial para un contrato con la finalidad de que ese contrato no pudiera ser modificado. Digamos más o menos que tuviera un tratamiento el contrato como aquel que el primer párrafo del artículo 62 de la Constitución le ha dispensado a los términos contractuales. Bueno, el segundo párrafo del artículo 62 ha mantenido esa regla del 1357, elevándola en jerarquía jurídica, obviamente. ¿Qué dice ese segundo párrafo del artículo 62? Dice, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. El fraseo del régimen del contrato ley, tanto en el Código Civil como en la Constitución, no es idéntico. Pero un poco que no interesa detenernos tanto en él, sino ir a la sustancia del contrato ley mismo. El contrato ley, el llamado contrato ley, recoge lo que se llama convenios de estabilidad jurídica, cuya existencia se justifica por razones de inseguridad jurídica. Es decir, se justifica en aquellos países en los que consideraciones esencialmente metajurídicas, políticas, sociales, hacen del sistema jurídico algo particularmente inestable. Y esa inestabilidad opera como un incentivo negativo a la inversión. El inversionista es renuente a hacer inversiones porque no goza de estabilidad jurídica. No exactamente porque se pueden aprobar disposiciones, digamos, legales que colisionen con las normas constitucionales. No exactamente por eso, sino porque se pueden modificar con facilidad disposiciones normativas que fueron tenidas en cuenta al momento de evaluar la conveniencia o inconveniencia de las inversiones por hacerse. Los contratos ley son contratos que tienen que ver con la inversión ciertamente privada. Buscan incentivar a los inversionistas dándoles seguridad jurídica. Los contratos ley gozan de una protección especial de inmodificabilidad. Los contratos, no los términos contractuales solamente, los contratos, el conjunto de reglamento que va a regular la relación contractual es el que va a gozar de la protección de inmodificabilidad por disposiciones posteriores. Los contratos ley son celebrados necesariamente por el Estado. Parte contratante es el Estado necesariamente y su contraparte contratante el inversionista. El Estado, ya entendido como el gobierno central, como el gobierno regional, como el gobierno local. Pero necesariamente el Estado. No hay contratos ley
en el que una de las partes, el que otorga las garantías y las seguridades, como se dice en uno y otro texto, sea el Estado. Y la otra parte necesariamente un inversionista, porque es el que necesita las garantías y las seguridades para poder realizar la inversión. El objeto de esos contratos es la estabilidad jurídica. Es decir, la conservación de las normas jurídicas que se tuvieron en cuenta para evaluar la viabilidad de la inversión que se va a hacer. Normas esencialmente tributarias. O sea, se evalúa la bondad de una inversión sobre la base de la existencia de obligaciones tributarias que se necesita que se mantengan en el tiempo. 10 años, 20 años, según las características de la inversión que se vaya a hacer. No solo tributarias, otras normas que se necesita para la viabilidad de la inversión que se mantengan. La finalidad del contrato ley es mantener para el inversionista la vigencia de lo que se estabiliza, de la parte del ordenamiento jurídico que por contrato se estabiliza. A ver, no quiere decir que por la celebración de un contrato ley el Estado, el gobierno central, repito, el gobierno regional, el gobierno local, se obliguen a no modificar las leyes. No, no, no. El ejercicio del poder para modificar las normas no es renunciado a través de la celebración de un contrato de esto, de un contrato ley. No, el Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno puede seguir ejerciendo su poder jurídico sin restricciones. Solo que las modificaciones normativas que se produzcan no van a aplicar a las relaciones contractuales reguladas por los contratos ley. Por razón del contrato ley, se estabiliza, se congela, el marco jurídico que se tuvo en cuenta para evaluar y ejecutar la inversión. Más o menos lo mismo que sucede con la regla de la inmodificabilidad de los términos contractuales. No porque los términos contractuales se hayan convertido en inmodificables, quiere decir que el Estado ya no pueda limitar el contenido de los contratos. Sí, claro, puede limitar el contenido de los contratos, solo que esas limitaciones al contenido de los contratos solo afectarán a los contratos futuros. Igual en el caso de los contratos ley. No porque el Estado celebre un contrato ley por el cual se estabilice el marco normativo vigente en ese momento, quiere decir que ya no pueda establecer modificaciones a ese marco normativo. Sí lo puede hacer, sí puede modificar las normas tributarias, las normas administrativas, etcétera, estabilizadas en ese contrato. Solo que esas modificaciones no van a aplicarse inmediatamente al contrato que goza del beneficio de la estabilidad que le da el carácter de contrato ley. Entonces, todo contrato ley es uno celebrado por el Estado, con un inversionista, con el objeto
de estabilizar determinado marco jurídico. Eso en esencia es un contrato ley. Ese es un contrato privado. Entendemos que los contratos privados son el resultado del ejercicio de la autonomía privada de los particulares. ¿Dónde encontramos aquí el ejercicio de esa autonomía privada? ¿En la actuación de los inversionistas? Pareciera que no, porque la regla que se va a establecer por el contrato, ley, no es exactamente un término contractual, porque el término contractual es aquella estipulación dentro del marco de libertad que tienen los contratantes para crear. Y en este caso, la estipulación del contrato ley trata de las leyes o de las disposiciones normativas que produce el Estado, no de algo que pueden crear los contratantes. La autonomía privada la encontramos en el ejercicio hecho por el Estado celebrando estos contratos. Ese es un acto de autonomía privada. Quizá la pregunta puede ser más general aún. ¿Podemos encontrar en la actuación del Estado actos de autonomía privada? No lo creo. Es la actuación pública del poder que tiene. Por ende, hablar de los contratos ley como contratos privados, regularlos como tal en el Código Civil, no parece ser exacto. Interesa tocar el tema de los contratos ley, abordando el estudio de los principios de la autonomía privada y la libertad de contratación, no solo porque está regulada la materia en el artículo 1357 del Código Civil, o regulada la materia en el artículo 62 de la Constitución, especialmente este último que se ocupa de autonomía privada y libertad contractual, sino que también interesa estudiar para contrastar y evidenciar que allí, en rigor, no hay un acto de autonomía privada, menos de libertad de contratación. No hay allí un contrato privado. Hay en rigor un contrato público. Y en lugar de su regulación, debería ser otro cuerpo normativo, no el Código Civil. Quizás sí el artículo de la 72 de la Constitución, pero el Código Civil parece no ser el lugar más adecuado para acoger esta figura controversial el día de hoy. Sin embargo, colocarlo ahí como que tiene una razón de ser. La razón no está vinculada al acuerdo, en la medida en que sería muy forzado querer ver este acuerdo, porque acuerdo hay, fruto del ejercicio de la autonomía privada, fruto del ejercicio de la libertad de contratación, no. Pero sí ver el fruto de este acuerdo, algo similar al fruto del acuerdo contractual, que es la relación contractual. Y lo que hay aquí, la relación contractual, en el 1357, en el régimen del contrato ley,
es lo que hay en la relación contractual que nace de cualquier otro contrato privado. Es decir, una relación que vincula a las partes. Las partes eran libres antes de contratar. El contratado terminan vinculadas. Y esa es la idea central en el contrato ley. Expresar a través de él que la relación que nace entre las partes de ese acuerdo es una relación que las obliga, de modo tal que ninguna de ellas puede apartarse unilateralmente de los términos en los que se ha obligado. El inversionista no puede dejar de hacer la inversión comprometida y el Estado no puede incumplir, para ser más preciso, incumplir con la estabilización de la normatividad jurídica prevista en el contrato. Ese es el sentido del contrato ley. El Estado, al haber contratado, ha quedado obligado a estabilizar la normatividad jurídica que le resulta aplicable a ese contrato. Pero contrato privado allí, contrato civil allí, francamente, muy forzado. Creo que hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Profesor, Sí, dígame. un ejemplo de contrato ley serían los contratos que actualmente está realizando el Estado con algunas empresas para realizar la campaña de vacunación. No creo que hayan contratos ley. En ese caso no conozco de los contratos que se estén celebrando para realizar la campaña de vacunación, pero no creo que hayan contratos ley allí, porque a la base de todo contrato ley lo que hay es un proyecto de inversión. Más o menos de mediano o largo plazo, que requiere justamente para ser exitosa la inversión, de estabilización del marco jurídico vigente en el momento en que se celebre el contrato. No creo que en el caso que me menciona usted haya contratos ley. No todo contrato público es contrato ley. No, para nada, para nada. Hay un cuerpo normativo que es grosso modo, digamos, el Código Civil en materia de contratos, de los contratos públicos, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que se ocupa de diversos contratos públicos que celebra el Estado, y esos no son contratos ley, porque su objeto no es la estabilización del ordenamiento jurídico para la realización de determinada inversión, sino que se trata de contratos en los que una de las partes es el Estado. Siendo una de las partes el Estado, creo que no cabe concebir al contrato en cuestión como un contrato privado. Hay contrato privado allí donde el acuerdo sea el resultado de la actuación de la autonomía privada. Y autonomía privada es un poder jurídico del que están premunidos los particulares. Creo yo. Entonces, profesor, sí, disculpe, Francisco. sí, quería hacerle una consulta más. Entonces, la legislación especial, digamos, que podría ser aplicable a algún contrato de ley, ¿podría ser la ley de APPs o asociaciones público-privadas? Tampoco en todos los casos de APPs estamos ante contratos ley. Porque no en todos esos casos el objeto es la estabilización de un ordenamiento jurídico vigente. Podría. Profesor, ¿podría ser los contratos, digamos, que se hace por concurso público cuando es alguna construcción
y creo que ahí se realiza toda una investigación de inversión y de acuerdo a quién gana el concurso público, el Estado firma con ellos. No necesariamente tampoco. Los contratos de obra son de lo más frecuente, celebrados por el Estado. Pero no todo contrato de obra, ni siquiera por la envergadura de la obra que se vaya a hacer, son contratos ley. Contrato ley, por ejemplo, el que celebró Telefónica como consecuencia de la privatización. Porque se comprometió a una inversión de cierta envergadura y requirió para ejecutar esa inversión la estabilización del ordenamiento jurídico que estaba vigente en ese momento. Contratos leyes, los que suele manejar Proinversión. Y obviamente no son todos los contratos públicos, ¿no? Pero, digamos, el centro de la atención no es el contrato ley. El centro de la atención es mostrar cómo el contrato ley, aunque aparece regulado dentro del Código Civil, aunque aparece regulado en el artículo 62, que es un artículo que la Constitución destina al contrato privado, en rigor no es un contrato privado, en la medida en que su celebración no es el resultado del ejercicio de la autonomía privada. Si no hay actuación de autonomía privada, creo yo, no hay contrato. Contrato privado se entiende. Contrato privado se entiende. Ahora, no se necesita de contrato privado para que las reglas de los contratos que acoge el Código Civil se apliquen. Si la naturaleza lo permite, se aplicarán. Artículo 9 del título preliminar del Código Civil. El Código Civil juega una función supletoria. Así, por ejemplo, el Estado arrienda, el Estado contrata obras, el Estado compra, etc. Celebra una serie de contratos que son contratos públicos, contratos administrativos le llaman otros, y son claramente distintos a los contratos privados si enfocamos el acuerdo. En esos casos, contratos públicos, los acuerdos se forman en un procedimiento administrativo que se rige en general por las reglas del procedimiento administrativo. Pero celebrado el contrato, surge entre los contratantes, por ejemplo, entre el Estado y el contratista que va a hacer la obra, una relación contractual. Y esa relación contractual, nacida de un contrato público de obra, tiene la misma naturaleza al final del día que la relación contractual que nace de un contrato de obra regulado por el Código Civil. Es decir, es una relación contractual horizontal. Y como es horizontal, no vertical como lo es el procedimiento administrativo de selección, como es horizontal, las reglas del Código Civil terminan siendo aplicables de manera supletoria a las relaciones contractuales de las que se ocupa la Ley de Contrataciones del Estado. Aplicable sí, pero contratos diferentes. Entonces, de lo que estamos hablando nosotros cuando tratamos de autonomía privada, de libertad de contratación, es de principios que dan fundamento al régimen del contrato privado.
no al régimen del contrato público. ¿Otro comentario? Ok, señores, quedamos aquí esta noche. Detengo la grabación. Gracias. Hasta luego.